En un punto en que las redes sociales nos muestran básicamente pura mierda, hay que formar comunidad. Es por eso que te invito al boletín mensual de Terraza. Este boletín contará sobre el backstage de las entrevistas que hacemos en Terraza, pero también recomendaciones literarias en español gracias a la curatoría y invitación de amigas y amigas de la región. Y hacer pequeñas entrevistas exclusivas para el boletín, una vez al mes y gratis. Terraza, con Nicolás Valencia. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Chucho López, editor, coordinador, coautor de Atea 10, recientemente premiado en la BIAO. Estamos acá ahora en Loteque, en Lima. ¿Cómo estás, Chucho? Muy bien, Nico, gracias. Gracias por el tiempo para hacer esto. Bueno, primero que todo, felicitaciones por el premio a ti y a todos quienes son parte de Atea 10. Esto es un largo proyecto, de larga data. Cuéntanos, ¿qué es primero Atea? Pues bueno, Atea es un espacio, esencialmente, es un lugar que fundamos hace unos 14, 13 años, exactamente hoy, de hecho. Justo hoy día. El espacio se inició, iniciamos rentándolo, digamos, en el 2010, por ahí, a inicios, y abrió sus puertas un 3 de diciembre de 2011. ¿no? Buena coincidencia. Entonces hoy, que es 3, Justo. estamos celebrando ya, digamos, precisamente 13 años. Y es un lugar que iniciamos como un espacio de experimentación y de trabajo, un grupo de amigos de la Facultad de Arquitectura, conocidos todos ahí, que pues con la inquietud que teníamos en ese entonces decidimos rentar este lugar y transformarlo en un sitio pues, para trabajar, para construir comunidad, para hacer proyectos que en ese momento nos interesaban, y a lo largo de los años pues se ha ido colectando un montón de gente y se ha convertido en un lugar de encuentro para muchísima gente. Y no se puede entender Atea si no se entiende la Merced. Definitivamente. Cuéntanos qué es la Merced, para quienes no son de Ciudad de México. Sí, bueno, buena pregunta, porque además enteramente lo dices con mucha razón. Atea no se entiende sin el barrio, ¿no? Sin la relación que tiene con el barrio. La Merced es, digamos, el barrio fundacional, ¿no? del México previo a la llegada de los españoles, ¿no? La leyenda dice que los tenochcas, que venían en busca de una señal, encuentran la señal para fundar la ciudad en un islote, y ese islote se cuenta, y los historiadores y los cronistas cuentan que está a unas cuadras justo de donde está Atea, ¿no? Entonces, pues, para los que no conocen la Ciudad de México, el barrio de la Merced es el barrio fundacional, sería el barrio como original, el primer barrio, y después se inserta en una lógica de traza un poquito más compleja y extensa que se da a partir de la llegada de los españoles, con 4 barrios que dividen el centro, digamos, de una manera muy, muy, muy clara. Y integran otros barrios que van sumando, que están, digamos, sumando esa parte central, ¿no? Del islote central de México, Tenochtitlan. Hoy por hoy es un barrio que sigue teniendo un carácter cultural muy fuerte y una carga histórica muy fuerte, como lo fue desde aquel origen, pero se apuntala desde una lógica muy comercial, ¿no? Muy sí, muy de compra y venta de artículos de primera necesidad, muchos de ellos, ¿no? Hay un mercado muy grande que lleva el nombre del barrio, y pues bueno, también actualmente es un barrio que está un poquito marginado en el centro y que tiene también una condición pues muy mal ganada, de un barrio inseguro, ¿no? Entonces también por eso Atea creo que adquiere cierta relevancia en la relación que tiene con el barrio, ¿no? ¿Y cómo llegan a la Merced ustedes? Nosotros llegamos por coincidencia, ¿no? ¿Sí? Sí, fue una coincidencia muy, muy grata. El lugar estuvo ocupado por una fábrica que hacía cubrebocas médicos, y que con una situación como de influenza porcina que tuvimos en México en el año 2010, crece y sale de ahí y se queda sin rentarse, ¿no? Y en un paso por el centro histórico, por esa calle, que es la calle Topacio, vemos que está a la renta y tomamos digamos, la postura y asumimos el compromiso de rentarlo en un colectivo de 5 personas que arranca, digamos, todo este trabajo los primeros
años, ¿no? Suena a locura, ¿o no? Es totalmente una locura. Sí, ahora que lo veo en retrospectiva, 13 años después, 14 ya, digamos, incluyendo todo lo que fueron los preparativos para abrir al público, es una locura. Porque, claro, una fábrica tiene dimensiones de fábrica, tiene 3 pisos. ¿Cómo Sí, bueno, se aceptaron de partida? la nobleza de esto es que el aspecto del edificio digamos, para los que no lo tengan claro en el imaginario, es un edificio racionalista, ¿no? De mediados de los 70s, en una idea de planta libre, con espacios muy abiertos, diáfanos, ¿no? Abiertos, digamos, con iluminación casi en las 4 fachadas. Y el tema es que nosotros encontramos en renta la planta alta, ¿no? Que es el lugar, digamos, que queda por encima de unos locales comerciales, ¿no? Ese es el espacio que ocupamos. Ciertamente tiene las dimensiones y la tipología de un lugar de producción más fabril, ¿no? Totalmente. Entonces, eso pues, eso sucede mucho en el centro, ¿no? De la Ciudad de México. Son plantas altas que están completamente ocupadas por bodegas o por lugares de fábrica, ¿no? En nosotros, cuando lo vimos la nobleza de un espacio que nos permitiría hacer pues casi cualquier cosa, ¿no? Por la disposición espacial. Hola, hacemos esta breve pausa para invitarte a que nos sigas en Spotify y nos evalúes con 5 estrellas. O bien, nos veas en YouTube y te suscribas y nos des un like. Sigamos. Esto, Atea, es arte, es arquitectura, es como la sinergia de ambas, más cosas también. ¿Qué proyectos destacas de esta trayectoria antes de entrar al libro? Al libro. Sí, pues bueno, partiendo digamos, de este momento hacia atrás, yo destacaría el libro, primero que todo, porque ha sido la culminación de muchos años de trabajo, y destacaría el trabajo que se ha hecho para poder congregar gente de diversas disciplinas, ¿no? No quisiera mencionar algún proyecto específico porque ha pasado de todo, ¿no? Ha pasado desde proyectos expositivos, proyectos de investigación urbana, han pasado por ahí cuestiones que tienen que ver también más con el graffiti, festivales de arte urbano, de arte callejero, incluso hemos hecho locuras como festivales de medios impresos, ¿no? Mercados de productos locales, ¿no? Como encuentros de emprendimientos también, como de gente que está empezando cosas nuevas, ¿no? También han sido como el semillero de un montón de proyectos que necesitan un lugar para poder desarrollar su práctica. Yo creo que el trabajo más memorable ha sido la capacidad que ha tenido el lugar de proveer, ¿no? De un lugar para poderse reunir, encontrar y producir, ¿no? Es el gran proyecto. Yo creo que ese es el gran proyecto. Sí. Oye, Chucho, y respecto a este libro, ¿qué estamos viendo en esto? ¿Qué es? Porque como producto editorial también es muy interesante, y es parte también de por qué la Viago los premia en la categoría de publicaciones. ¿Qué estamos viendo en esto? Pues bueno, vemos muchas cosas, ¿no? Ahí de entrada se alcanza a ver un pequeño fragmento del edificio. Esto es el piso de la planta, digamos, donde estamos operando. Es una fotografía a escala real, miento, no está ampliada. Esta es escala real del piso que, digamos, que nos contiene todos los días. Hay una lógica en esta publicación que nos hizo poder meter ciertos extractos del edificio, que es, creo que importante mencionar que lo que ha permitido que hagamos todo esto es tener un espacio físico, ¿no? Aunque Atea no es per se un espacio físico, depende, y hasta ahora ha sido como muy apuntalado por eso. Entonces el libro tiene 3 portadillas, 3 guardas, que hablan de 3 fragmentos del edificio, ¿no? Uno es el piso, por acá, por ahí se me alcanza, es otro para que lo puedan ver. Otro es una de las fachadas. El tercero no lo traje en esta visita porque no lo pude incluir. Esta es la fachada del edificio, y hay uno último, o más bien primero, podría decirse, que es la entrada al edificio, ¿no? Es la puerta que cuando llegas tú al espacio te encuentras, ¿no? Es el umbral, digamos, que cruzas para poder entrar directamente.
Entonces, y ya al interior, pues el libro tiene el mismo contenido, ¿no? El libro Sí. es un libro diseñado por uno de los miembros, digamos, actuales más activos, ¿no? Y que ha estado activo desde ya cerca de 8 años. Es diseñador gráfico. ¿Cómo se llama? Entonces se llama Miguel Escamilla, mejor conocido como Maiko en México. Y él hizo toda la parte de diseño gráfico y es parte, digamos, es una parte importante dentro de la coordinación editorial, ¿no? Y toda la puesta en marcha de esto, ¿no? Entonces, el libro es el mismo contenido, es un libro de un formato, pues, digamos, medio, ¿no? No queríamos hacer un libro de coffee table, tampoco un libro muy condensado, sino un libro que pudiera tener la información clara, ¿no? Porque además condensar 10 años en una publicación Fácil no es. no es fácil, que tuviera un tamaño legible y que además pudiera contener fotografías de cierto carácter para poder apreciar, ¿no? Lo que es el lugar. Entonces sí, lo que se puede ver en esta publicación pues es, digamos, de entrada un fragmento del edificio, ¿no? Y para los que lo conocen lo pueden como reconocer fácilmente. Digan fácilmente. Oye, Chucho, el libro tiene una estructura, bueno, la estructura general está en función de verbos y ideas. Territorio, deriva, pedalear, profesar, trajinar, bonito verbo, crear, germinar, emanar, mutar. Interesante forma de estructurar 10 años de trayectoria. Cuéntanos un poco cómo llegaron a este tipo de índice. Sí, es sin duda un ejercicio fue muy retador, ¿no? Y fue también como una idea que quisimos abordar desde la idea de ordenar 10 años de manera cronológica, ¿no? Como evitar esa parte, ¿no? Claro, que no sea un anuario clásico. Exacto, que no fuera un anuario de una colección digamos, cronológica, sí, ¿no? Entonces, cuando nos pusimos a maquinar esta idea, Miguel y yo, brincaban ideas que podían surgir de los conceptos o los verbos, ¿no? Que de algún modo han alimentado, ¿no? ATEA a lo largo de los años, ¿no? La idea de pues, pedalear, por ejemplo, es una actividad que la mayor parte de los integrantes y de la gente que ha pasado por ahí hacemos, ¿no? Es gente que nos movemos en bici, ¿no? O por ejemplo, la idea de germinar, ¿no? Incluía la posibilidad de ofrecer, o la posibilidad que ATEA ha podido dar para ofrecer a gente que pueda germinar y hacer proyectos, mutar, ¿no? Que también ha sido también un verbo muy importante dentro de la construcción del imaginario de ATEA. Entonces, ahí Miguel puso como un poquito la línea de estas ideas que después fuimos puliendo, ¿no? Junto con Erika, que también es una parte importante de la cuestión editorial. Fuimos puliendo y fuimos, digamos, definiendo en términos de los conceptos, y una vez que los teníamos, nos dimos a la tarea de reinterpretarlos, ¿no? Porque cuando tú buscas la idea de pedaleo o de pedalear en un diccionario, las definiciones que hay pues son como del siglo XIX, ¿no? Entonces, también nos interesaba un poco resignificar o reacondicionar o incluso redefinir, ¿no? Que puede ser de alguna manera hasta cierto punto ambiciosa, ese tipo de conceptos, ¿no? Y cada una de las entradas a los capítulos está acompañada de uno de esos verbos, uno de esos conceptos con una definición propia, ¿no? Sí, muy interesante. Por ejemplo, trajinar, estar ajetreado en constante movimiento, andar de arriba abajo, del tingo al tango. Eso también es una expresión muy mexicana, ¿no? Sí. Además de aquí para allá. De aquí para allá. Perfecto. Que es algo que también nos encontrábamos haciendo todo el tiempo en ATEA, ¿no? Siempre estar de aquí para allá, yendo y viniendo, ¿no? Construyendo y haciendo, ¿no? Es un verbo que nos identifica mucho, ¿no? A la gente que ha pasado por ahí, ¿no? O sea, son verbos que identifican, o son una forma de estructurar 10 años de historia, que es muy interesante, pero al mismo tiempo son verbos que lo identifican a ustedes también como persona. Sí, exacto, ¿no? La deriva, que también está incluida ahí, ¿no? El derivar, ¿no? Leo el de profesar, la justa pretensión de modificar la realidad por medio de la creatividad. Acción de declarar públicamente una creencia, opinión o compromiso. Dice, claro, no solamente definen el verbo, sino cómo lo entienden ustedes en su propia experiencia. Qué interesante cómo está estructurado el conocimiento desde el punto de vista de cómo se ordenan ideas, cómo llegan a tener esos verbos y tener
una historia y poder ir encajando. ¿Cómo fue ese ejercicio? Porque si bien lo desarrollaste tú con quien vio el tema del diseño, pero ¿cuántas voces fueron parte de este proceso, del libro en sí, no de TEA, sino de... Sí. Pues mira, el libro incluye el trabajo de una editora, ¿no? En este caso es Genael, que ella se dio la tarea. No, ella fue, digamos, invitada, ¿no? Ella de hecho no conocía el proyecto antes de que la invitáramos a trabajar. No. Y ella se encargó de organizar el archivo entero, ¿no? Porque hay un disco duro que yo tenía ahí como en el librero, ¿no? Sí. Y ella se encargó de ordenar el archivo y depurarlo, ¿no? Porque también había información como repetida, ¿no? Y bueno, es un archivo que me di a la tarea de coleccionar de muchos años, ¿no? De amigos, gente, ¿no? Integrantes del colectivo original, etcétera. De ahí está el trabajo, por ejemplo, de coordinación de patrocinios y sponsors, que es Erika Loana. Ella, por ejemplo, es una parte grande porque con ella nos acercamos para poder adquirir el primer apoyo económico que necesariamente, que es indispensable para hacer algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, se metió a una beca de la Fundación Jumex, del Museo Jumex en México, y de ahí salió el primer apoyo, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a llegar otros apoyos, en su mayoría gestionados por ella. Miguel y yo hicimos toda la cuestión como de coordinación editorial. Él viene del diseño gráfico y tipográfico, entonces también tiene como mucho conocimiento en tema del diseño, ¿no? Editorial. Y yo más pues desde digamos, la experiencia y el expertise que tengo de ser el único de los miembros fundadores de esto que sigue activamente como parte de ATEA, ¿no? Digamos que ese es como el principal core de gente que estuvimos ahí. De ahí vienen 10 textos comisionados, que son gente que queremos y creímos tenía la oportunidad de aportar algo a la conversación. ¿Y que han pasado por ATEA o externo? Y que han pasado por ATEA, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos. Voces más nuevas de gente que está metida con, digamos, cuestiones de arte contemporáneo en México, que nos interesaba conocer su opinión acerca de este tipo de espacios. Gente que fue parte del colectivo original, gente que ha participado, digamos, de alguna manera satelital ha sido parte de la familia de ATEA, en este caso el ejemplo de Mauro Gil Fournier, y gente que viene más como en el relevo generacional, digamos, que está haciendo proyectos en el barrio de similar naturaleza, ¿no? Entonces vienen los 10 textos, de ahí viene una cuestión importantísima que es la traducción, ¿no? Y ahí tiramos mano de una traductora, ¿no? y de amigos y gente cercana que nos colaboró muchísimo con la visión desde el inglés, ¿no? Porque no es el idioma en el que hablamos los integrantes de esto, pero sí dar mano de gente que ha traducido textos o que ha leído en inglés toda su vida, ¿no? Porque nos interesaba que la versión también fuera bilingüe, ¿no? Claro. Entonces, y a partir de ahí, pues viene también, una vez teniendo ya este grueso, nos dimos cuenta que la lana que teníamos, que venía de Jumex y de Conaculta, ¿no? Que es el Fondo de Cultura en la Ciudad de México, en México, no era suficiente. Llegamos a la colaboración con una institución, un banco nuevo, un banco digital, que se sumó con el proyecto con una filosofía alineada a lo que queremos, ¿no? Entonces, pues sí, es una especie como de caldo de cultivo ahí muy interesante. Es un proyecto en sí mismo también. Es un proyecto en sí mismo, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con una editora externa? Porque ustedes probablemente tienen una visión y una narrativa de contar su propia historia, la han contado 1000 veces, acá y en otras partes, pero ¿cómo es trabajar con alguien que no tiene ni idea del proyecto? ¿Cómo se enfrenta a ese proceso interno? Yo creo que eso fue el mayor de los aciertos, ¿no? Porque si lo editábamos internamente con la gente que hemos estado trabajando a lo largo de los años, las visiones iban a ser muy, muy iguales, ¿no? O la aproximación a un objeto como es un libro iba a ser probablemente muy repetitivo, ¿no? Y hasta cierto caso muy aburrido, ¿no? Entonces creo que el acierto de invitar a Gen, que fue una persona que Miguel conoce y ha conocido por otras ediciones, creo que fue algo que le dio una frescura muy particular, ¿no? Porque le entregamos un archivo que no conoce, ¿no? Que nunca ha visto,
y de un proyecto que no había escuchado, ¿no? Entonces, la tarea de entender qué es qué, cómo clasificarlo, en dónde ponerlo, cómo ordenar las ideas, ¿no? Cómo discernir de una cosa de la otra, ¿no? Y cómo depurar, fue, digamos, una parte que además ninguno de los que estábamos adentro éramos capaces de hacer, ¿no? Claro. O sea, yo no me sentía capaz de sentarme frente a un archivo de un disco duro y depurarlo, porque me hubiera quedado en el romanticismo y en la melancolía de los años, y había que tener esa visión, ¿no? Entonces yo creo que eso fue uno de los mejores, digamos, las mejores decisiones dentro de la idea de hacer el libro, ¿no? Y luego de ahí también, pues, entender que el libro tendría que tener una narrativa no lineal en cuanto a los años, ¿no? En los que se ha desarrollado, pues también creo que eso nos lo dio un poco la visión de recibir el archivo clasificado por años, claro, y entender, porque era la única manera en la que ella lo podía entender, ¿no? A claro, través de los años, ¿no? Sí. Y entonces nosotros ahí de construirlo, ¿no? Es como, cuando llegaron los textos, veíamos cómo venía escrito el texto y de ahí entendíamos que todo este universo de cosas encajaba con la narrativa, perfecto, de este texto, ¿no? O sea, ordenar para desordenar. Exacto. Necesariamente ese proceso. Exacto. ¿No? ¿Hubo algún descubrimiento en ese proceso de cómo la editora arma hasta, bueno, por un lado que es totalmente cuantitativo, pero por otro lado asumo que hay sorpresas porque cuando uno se trata encima difícilmente ve qué cosas pueden estar pasando o qué cosas simplemente no las ven porque están cerca. Claro, o no las ves, ¿no? O no las ves también. No las ves. Sí, yo creo que lo que nos hizo entender, y es ahí donde creo que tomó dimensión toda la idea de hacer un libro, porque creo que cuando metimos la beca de Jumex, la beca entró con un brief, ¿no? Una especie de aplicación muy escueta, ¿no? Como estaba la idea, estaba un poquito como la estructura, pero sentíamos que todavía era como muy inmadura, ¿no? No. Cuando viene el apoyo de Jumex y seguido de ello cae el apoyo del Conaculta, en su categoría de coinversiones. Coinversiones funciona de manera que ellos te apoyan si traes un apoyo de alguien ya, ¿no? Entonces hay una coinversión ahí. Nos dimos cuenta que existía el potencial de hacer un libro de mayor, digamos, escala, ¿no? Y también creo que eso viene acompañado de la idea de poder ver el archivo limpio, ¿no? Y depurado desde la visión de una editora, ¿no? De alguien que se encarga de ordenar las ideas. Y nos dimos cuenta, porque no nos habíamos dado cuenta, creo que, y hay muchas veces que no nos cae el 20, ¿no? De la dimensión del proyecto, ¿no? Todavía ayer, después de la ceremonia, me di una vuelta por la exposición de la planta alta en el museo. En el Mali, ajá. Y veía las otras publicaciones y entendí la dimensión de lo que un libro como este representa, ¿no? Libros publicados con temas demasiado fuertes, ¿no? Como el caso de Roberto Burle Marx y su obra en Venezuela, ¿no? Sí. O el proyecto de Lisboa, que también es un libro bastante sólido, ¿no? Entender que la discusión no radica en el objeto, sino en el contenido, ¿no? Y eso me parece que nos cayó también un poco el 20 cuando nos pusimos a trabajar de la mano de alguien como Genael, que hizo toda la cuestión del archivo, ¿no? Sí, yo creo que lo plantea muy bien, porque también, que creo que ha dado natural esta conversación, pero es un proyecto intelectual o una forma de estructurar conocimiento muy interesante. O sea, no, además de que lo que conversamos del formato en sí y cómo está estructurado, tomando algo que mencionaste antes, sí, esta mesa está muy coja. Funcionó el sistema, ahí está. Bueno, el barrio La Merced, estigmatizado, hay gente que probablemente Ciudad de México jamás ha ido, ustedes sí, van a este barrio, el concepto de deriva también muy interesante, práctica, estética, técnica de lectura de la ciudad. Hay una lectura que no es naif respecto a la ciudad y por qué estar ahí y no en otra parte. Al mismo tiempo, recientemente dijiste que empezaron a haber proyectos similares por ahí. Entonces, ¿cuál es el rol o cómo han visto la relación de Atea con su propio barrio después de 10 años? ¿Y qué cosas ven? Probablemente la lectura que tienen del barrio cambió después de 10 años, totalmente. Pues mira, cambió desde el principio. Honestamente creo que el vivir el barrio el primer año
dentro de el imaginario de gente que no habíamos estado experimentando el barrio en el día a día. O sea, la mayoría de la gente con la que he construido este proyecto creo que alguna vez ha pasado por la Merced, ¿no? Por alguna otra razón. Pero una cosa es pasar por ella eventualmente y otra cosa es habitarla, ¿no? Claro. La imagen del barrio para nosotros siempre fue distinta, ¿no? Creo que más bien el aporte que tiene esta idea de ver el barrio distinto tiene que ver con la gente que se acercaba porque le interesaba algo que está sucediendo en el espacio, ¿no? Entonces, de pronto podemos hablar de eventos abiertos al público en los que venía gente que normalmente no transitaba por el barrio, ¿no? Y que se sorprendía, ¿no? Claro. Eso creo que es una de las cuestiones más, digamos, nobles de la idea de poder construir un proyecto en un barrio, ¿no? El barrio no ha cambiado, eso es como cierto. Desde que llegamos a la fecha, en 14 años, cerca de 14 años, han habido ciertos gestos de cambio, pero no ha sido consistente, ¿no? Entonces también sigue teniendo el mismo estigma, ¿no? Sigue teniendo la misma carga, como hasta absurda, ¿no? De peligrosidad, ¿no? Y sigue teniendo la misma dinámica comercial. Entonces, también creo que lo que ha podido proponer Atea más que algo para el barrio, porque sí hemos hecho cosas para y con el barrio, ha sido más para cambiarle un poquito la idea de no vayas a ese lugar, ¿no? Es como, está bien, aquí no 10 años no ha pasado nada, ¿no? Es como, es un barrio como cualquier otro, ¿no? Claro, con mucha más energía, pero no deja de ser un barrio que puedes transitar, ¿no? Chucho, y cuando son proyectos que tienen esa relación con la comunidad, cuando llega la pandemia, ¿cómo les afecta en esa relación, pero también a ustedes mismos como proyecto? Es una cosa sin duda importante de destacar, porque creo que cuando llega la pandemia, Atea se convierte en el lugar en el que la gente que en ese momento formaba parte, porque muchos ya migraron, de Atea, le sirvió como válvula de escape, ¿no? Cuando viene la pandemia, se cierra un poquito todo, todos nos vamos a casa, y mucha de la gente que habita ese espacio sigue teniendo su necesidad de trabajo, ¿no? Su necesidad de producir, ¿no? Y de trabajar, y es un lugar que ha permitido que mucha gente emprenda, ¿no? Y entonces es un lugar en el que, como es abierto y es ventilado, ¿no? Y es prácticamente aislado, la gente puede estar, ¿no? La gente puede ir, la gente puede trabajar sin el riesgo, digamos, de contagio, ¿no? También pasó, y de manera muy como importante destacar, es que siempre ha tenido un modelo de autogestión que está apuntalado por una cooperación económica más que por un, digamos, orden capital, ¿no? Yeah. Entonces, en lugar de, como muchos proyectos que eran de carácter comercial y con este modelo comercial, tuvieron que cerrar porque comercialmente la cuestión se vio... Esa es la forma de funcionar. Es la forma en que operamos. En este caso, como estábamos todos compartimos un espacio, compartimos un gasto, compartimos una renta, pues bueno, en ese momento nos encogimos un poquito en términos de gastos, ¿no? Y el proyecto no se vio obligado a cerrar porque pues, lo teníamos resuelto, ¿no? Entonces alguien nos lo comentaba despuesito de la pandemia y dije, pues ustedes ya estaban preparados prácticamente para una crisis de este tipo, ¿no? No lo pensamos así, pero lo logramos sobrevivir sin ningún tema, ¿no? No fue un problema el no poder estar ahí más solventando un espacio, ¿no? O pagando un arrendamiento, ¿no? Claro. Y para ir cerrando, y post pandemia, ¿cambió algo en su percepción respecto al barrio o volver a la idea de lo físico? En el contexto también en que la pandemia parecía ser que iba a cambiar todo, y parece que no cambió mucho, pero en el caso de Atea como proyecto y como espacio, ¿le afectó o les hizo hacer un cambio de switch algo? Sí nos afectó desde el aspecto en el que una buena parte de los proyectos que se realizan o se realizaban eran de carácter público.
¿no? Entonces, en el momento en el que no hay posibilidad de congregar gente, ¿no? De tener gente junta, pues la parte pública, el programa público se vio mermado. Tomó mucho tiempo después de que la cosa se reactivara, volver a congregar gente, ¿no? Y de hecho coincido con que cuando pensamos que la pandemia nos iba a cambiar mucho y no cambió nada, de pronto creo que a nosotros lo único que nos obligó a hacer es, digamos, plantear 2 veces la idea de poder hacer algo público, porque si de por sí no se podía juntar la gente, ¿no? Cuando empiezan a salir y a juntarse para poder convivir y compartir, sucede más en los circuitos céntricos, ¿no? Sí. En donde la gente normalmente va, convocar gente hacia la Merced o convocar gente para cosas en la Merced, pues empezó a ser más difícil, ¿no? Y luego, por otra parte, pues también muchos de los que estuvimos metidos ahí nos dimos cuenta también de muchas otras prácticas que tuvimos que comenzar a poner en marcha, ¿no? Colectiva y personalmente. Entonces, la dinámica pública del espacio cambió por unos años, ¿no? Hoy está un poquito, digamos, retomando ese rumbo, ¿no? De hacer eventos al público, ¿no? Encuentros, cuestiones más con términos, digamos, de juntarnos, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Ya sea la comida, la fiesta, ¿no? La presentación de algo, ¿no? O la presentación de algo. Hoy ya está empezando a tener ese carácter nuevamente, ¿no? Pero yo sí puedo decir que la pandemia desaceleró un poquito el proceso que venía teniendo Atea, ¿no? De trabajo abierto al público, ¿no? Digamos que lo desaceleró, sí. es la palabra, ¿no? Ahora sí, para cerrar. En uno de los textos finales, el de Miguel Escamilla, la historia de las mismas cosas y sin embargo se mueve. Acá voy a leer un párrafo y simplemente dime tú qué te genera. Sé que lo has visto probablemente 1000 veces en la edición de este libro, pero para la metodología del diseño de futuros, la especulación y la imaginación son un binomio que supone un alto grado de dificultad que reside en encontrar la lucidez suficiente para sospechar qué será de la realidad próxima sin sucumbir al inminente y seductor lugar común del apocalipsis o la distopía como respuesta. Después habla de la Ciudad de México y que es una ciudad que está, tú lo sabes, pero para quienes no están escuchando, proclive a estos escenarios como catastróficos. ¿Qué te genera ese párrafo, esa idea? Pues es sin duda, para mí es como una especie como de... y que bueno, creo que la visita a Lima con la Bienal me pone en perspectiva que es este tipo de... El texto de Miguel creo que a mí me pone un poquito como en la incógnita, ¿no? De el binomio que representa, digamos, tener una vida personal, ¿no? Una labor profesional como individuos, ¿no? Que somos todos los que estamos ahí, y seguir construyendo un proyecto colectivo, ¿no? Un proyecto que congrega, que reúne, ¿no? Entonces, en esa idea también habla un poquito del futuro de lo que estamos viendo, ¿no? Como libro, como publicación, pero como espacio, como proyecto, ¿no? ¿Cuál es esa incógnita que tenemos que resolver, ¿no? Para lo que hemos ido como pasando a través de los años, ¿no? Es un texto sin duda bastante crítico, ¿no? Y bastante también como complejo hasta cierto punto, pero sí es como una parte de las que cierra para entender, ¿no? En dónde y hacia dónde, ¿no? En dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Sí. Chucho, te quiero agradecer por esta conversación. Felicitaciones nuevamente a Tea por esta premiación en la Viado y nada, gracias por conversar en Terraza. Gracias, Nico. Ojalá que vengan otras cosas y pues bueno, ahí seguiremos con la gira de presentación del libro de Atea en México y en Latinoamérica probablemente. Esto fue Terraza con Nicolás Valencia.